Muy buenas y bienvenidos una vez más al podcast de la EC Cueva. De nuevo, para este programa tengo otra vez por aquí a Jorge, a Clown Primes. Hola, Jorge. Buenas tardes, ¿qué tal, Oscar? Aquí Pu- estamos con muchas ganas y Eso, nada, al final te vamos a abonar al programa, ¿eh? sí, yo con todo el gusto. Y además Eso es. hoy sobre un tema que me he tenido muy absorbido en los últimos días y de plena actualidad. Eso es, los que estéis ya aquí habéis visto en el título que vamos a hablar sobre el Snyder Cut, que la semana pasada, con esa celebración de los 2 años desde que se estrenase la Liga de la Justicia en cines, pues el movimiento tomó muchísima fuerza. De hecho, los actores y algún miembro de la crew de la película, pues también se sumaron a ese famoso hashtag de release de Snyder Cut. Y bueno, que eso tuvo muchísima actividad y creo que es un buen momento para hablar con alguien como es Jorge, que dentro de este movimiento de creer en el Snyder Cut, pues es un tío sano con el que se puede dialogar. Ya lo visteis en el anterior programa, pero bueno, aquí lo tenéis de nuevo. Y pues es un poco para conocer, desde mi punto de vista, que más bien es de alguien que no confía tanto en ese Snyder Cut o que no cree tanto en él. Y por otro, pues como Jorge sí que lo hace. Y bueno, nos va a contar un poquito su punto de vista para tener un poco todos una idea de qué hay detrás de este movimiento y más o menos de cómo funciona. Quiero hacer una mención antes de empezar al almacén de Marvel, que se iba a meter en este debate en el que yo iba a ser un poco de juez o el que daba turno de palabra, tal, pero bueno, no ha podido estar aquí, pero le mandamos un saludo, que supongo que lo estará oyendo. Y bueno, pues ahora entre Jorge y yo pues vamos a intentar hacer algo similar, si más bien vamos a seguir escuchando una posición solo, como es la de Jorge, pero bueno, que yo también le voy a rebatir alguna que otra cosa. Voy a empezar, Ujú. Jorge, con la gran lacra del movimiento del Snyder Cut, y es toda esa parte negativa, todas esas personas negativas que hay dentro de este movimiento, porque son bastante tóxicas, de hecho. Y bueno, yo lo que te quería plantear es que a ti, como defensor del Snyder Cut y de este movimiento, que nos hablases un poco de esas personas tan tóxicas que, por desgracia o por fortuna, bueno, como queramos decirlo, son las que más ruido hacen. Sobre todo, es una lástima, pero es así, y son las que más lejos llegan, porque claro, a veces dicen unas barbaridades o hacen unas barbaridades que siempre se va a comentar más lo malo que lo bueno, ¿no? Pero, en fin, que están ahí y simplemente que nos hablases un poco de tu punto de vista hacia ellos y si crees que este tipo de personas le quita legitimidad a tu movimiento. Sí, claro, es que ha habido claro, hay cierto grupo de personas, ¿no? que con mucho movimiento dentro del asunto del Snyder Cut, que claro, destaca un poco la radicalidad de sus posiciones y la forma un poco quizá obtusa y cortante de expresarlas, ¿no? Sí que se ven por ahí a veces, y además quizá con un poco una forma un poco despreciativa de las posiciones contrarias o de otros puntos de vista, ¿no? Entonces, claro, sí que puede ser claro, que den quizá mala imagen al movimiento Snyder Cut, a las personas que defienden el Snyder Cut, ¿no? Y sí que he oído, pues, en algún otro podcast del mundillo, pues, quizá considerarlos como personas algo paranoicas, algo radicales, Sí, sí, desde luego. demasiado obsesionadas con el tema y tal, y un poco intolerantes con posiciones contrarias, ¿no? Sí, creo Entonces, que ahí bueno, está o sea, lo más tóxico que se puede encontrar en ese movimiento es eso, gente que como que solo cree en una posición y no están abiertas a debate y de hecho, aunque les pongas, yo qué sé, temas reales, ¿no? O que les digas, oye, mira, esto es así y que eso sea así y que aún así se nieguen. Ya no solo eso, sino que van insultando, incluso acosando a algunas personas. Recordemos que de hecho, debido a este tipo de personas, pues hay gente de Warner que ha tenido que abandonar Twitter debido bueno, a este tipo de personas. sí, desde luego se han tomado digamos, la labor de defender el Snyder Cut de manera demasiado seria, ¿no? Y llegando a las últimas consecuencias y al final no haciendo demasiado bien pues a todo el amplio conjunto de personas que sí que tendría muchas ganas de ver el Snyder Cut y que somos muy fans del estilo de Snyder, ¿no? Pues seguidores de Snyder. Entonces, pero yo creo que no representan quizá a la amplia mayoría de todos los que estamos un poquillo, pues, un poco defendiendo el Snyder Cut por internet, ¿no?
Yo la Sí. verdad que dentro de los defensores del Snyder Cut sería un miembro un poco atípico, si quieres decirlo así, porque yo sí que disfruté con el corte de Whedon, de Mm. Whedon y Snyder, ¿no? Con la versión cinematográfica. Sí que en su momento me gustó bastante y bueno, y la sigo defendiendo a día de hoy en algunos aspectos, pero claro, yo soy, o sea, un fan absoluto y redento del estilo de Snyder, entonces claro, sé que, vamos, estoy casi absolutamente seguro de que una versión 100% de Snyder pues me gustaría mucho más, ¿no? Sí. Y claro, tengo unas ganas locas, una curiosidad loca por ver, por poder ver cómo era la, la versión de íntegra de Snyder, ¿no? La idea original de Snyder para esta película. Sí, claro, más allá de compartir tu punto de vista o no, lo que seguro que mucha gente está de acuerdo conmigo es que ojalá más gente como tú dentro del movimiento hiciese más ruido, porque desde luego no creo que seáis pocos. Y bueno, ya dentro de que haya más gente que le guste la versión cinematográfica o no, pues sí que está bien saber que hay gente pues que dentro de este movimiento evitan toda toxicidad posible e intentan sacar lo mejor que pueden del corte cinematográfico, porque al fin y al cabo, pues sí, tiene muchos fallos que, bueno, incluso los que les gusta, pues saben que están ahí, ¿no? Porque al fin y al cabo están ahí y salió la cosa como salió. Pero bueno, yo creo que es todo el cómo te tomen las cosas, cómo te tomes este movimiento. Si te lo tomas más o menos como lo has hecho tú, pues adelante. O sea, yo también conozco gente con una posición parecida a la tuya y no hay ningún tipo de problema con debatir con esas personas, pero vamos, que sí que es verdad que el tema de la gente muy tóxica, sobre todo por esto que te digo de que han hecho, son los que más ruido han hecho, pues sí que perjudican bastante al movimiento. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa con ese tipo de gente, pero vamos a seguir hacia adelante y yo te quería preguntar que qué te hace creer en la existencia real o posibilidad real de este Snyder Cut y si ¿estás totalmente convencido o en qué grado de confianza estás de que pueda salir algún día? Pues fíjate que yo al principio, o sea, en los primeros meses después del estreno de la versión cinematográfica, cuando ya se empezaba a debatir sobre este tema, ¿no? Era de los escépticos con el asunto del Snyder Cut. O sea, tampoco no tenía así demasiados motivos para no creer en la versión de Warner, ¿no? Mm. Todos conocemos pues claro, el trágico suceso del suicidio de una de las hijas de Zack Snyder, ¿no? Que fue el Sí, motivo por el que abandonó el rodaje. Ya en principio, cuando se supone que estaba prácticamente terminado. Entonces, bueno, pues parecía razonable, ¿no? Que hubiera que contratar un nuevo director para terminar la película. Y bueno, la versión de Warner a mí me parecía plausible y no tenía excesivos motivos para dudar, ¿no? Ahí tampoco, recordemos que al principio tampoco Zack Snyder se posicionaba tan claramente como ahora, ¿no? En el que sí que, por sus declaraciones, parece que el Snyder Cut sea una película, no simplemente una versión ampliada de la versión cinematográfica, ¿no? No sería el equivalente, digamos, al caso de Batman v Superman, en el que mm, tenemos una versión mutilada, si queréis decir, ¿no? Sí, pues, mm, podría decirse una versión cortada, a la que se hayan recortado sí, fragmentos, ¿no? Después tenemos la versión extendida que cuenta con media hora más, ¿no? En este caso no, en este caso parece que sería una película muy distinta. O sea, el Snyder Cut es que tendría poco que ver con la versión cinematográfica, ¿no? Es lo que la particularidad de este caso. O sea, ahí se cambió totalmente, no solo es que se eliminaran algunas partes y se añadieran otras nuevas, que se rodaran escenas nuevas para completar lo que supuestamente Snyder no había rodado, sino que se cambió la película en un gran porcentaje, ¿no? Casi por sí. completo. Ujú. Sí, sí, creo que también entiendo una de las cosas que entiendo de este movimiento es que es justo lo acabas de comentar, o sea, además lo has dicho súper bien, que es que, Batman contra Superman en esa Ultimate Edition la sientes completa, es decir, que se han metido esos fragmentos que han faltado en la peli y que le han quitado explicación a algunas cosas, y ahora sí que la sientes más completa, desde luego. Luego, pues estar de acuerdo o no con algunas decisiones tomadas, pero en fin, sí que sientes
ese hecho de que ya la peli está bien, está completa y las cosas que faltaban de explicación ya la tienen. Pero es que sí, como que esto de la Liga de la Justicia cambia totalmente diferente, aunque también tengo que decir que es de hecho esto lo que la gente tiene miedo de Snyder Cut, miedo en el sentido de que a ver si la peli va a ser mucho más oscura, porque vamos, desde luego lo que está claro es que Whedon aportó luz a una peli que, como se ve al menos en los metrajes que hemos compartido Snyder y compañía, parecía mucho más oscura en ese apartado, ¿no? Tú, o sea, ¿también estás de acuerdo conmigo o piensas que no iba a ser una película tan oscura? No, yo ahí sí que quiero matizar en el tema de la oscuridad y de la luz, porque claramente, si sabemos que el Liga de la Justicia deriva de los acontecimientos de Batman v Superman, está claro que la propia historia pide un enfoque más luminoso, ¿no? Del asunto. O sea, recordemos que en Batman v Superman, al final de la película, Batman recupera la esperanza y el sacrificio es un Batman sumido en el cinismo, en la desesperanza y demás, que lleva muchos años de carrera, ¿no? Y después, al final de la película, el sacrificio de Superman le hace recuperar la fe en la humanidad, ¿no? Recordemos su discurso del final. Dice, al mundo aún le queda bondad, podemos hacerlo mejor. Claro, entonces, claramente eso llevaría a un tono más luminoso, ¿no? de la siguiente película, de la Liga de la Justicia. Y además es que existen declaraciones de Zack Snyder de antes del estreno de Batman v Superman, pues eso, diciendo, aclarando que Liga de la Justicia va a tener un enfoque más luminoso, ¿no? Tampoco mucho más, o sea, claro, por la No, hombre, no iba a propia... ser un camino de rosas de repente, pero desde Claro, pero luego que sí que se esperaba eso algo más es. esperanzador, ¿no? ¿Verdad? Eso es, por las propias exigencias de la trama, hacia dónde derivaba a partir del final de Batman v Superman, está claro que iba a haber mucha más luminosidad, ¿no? Un enfoque más positivo, que es lo que yo en principio asumí que, o sea, con la versión cinematográfica, que mucha gente pues criticaba que el enfoque más luminoso, y yo asumí que tampoco era o sea, tan descabellado, ¿no? Dado el final de Batman y Superman. Sí que alguna cosilla, algún toque de humor un poco más, quizá que nos chirriara, ¿no? Dentro de la trama y que luego ya se vio, ¿no? Que era parte de las escenas añadidas parte del metraje de Whedon, ¿no? Que bueno, tampoco era muy difícil adivinarlo, ¿no? De la película, pero bueno, Sí. quizá alguna cosilla sí que no encajara bien dentro del tono, pero bueno, en general yo creo que, o sea, el tono general de la película sí que no lo veo mal traído después del final de Batman v Superman, ¿no? Yo creo que son las propias exigencias de la trama que llevaban a ese enfoque más luminoso. Yo eso sí que quería aclararlo porque creo que es uno de los puntos más criticados de Liga de la Justicia y la versión cinematográfica, y yo creo que ahí no habría motivo para tanto, ¿no? Sobre todo dadas las declaraciones del propio Zack Snyder. Vale, muy bien, de acuerdo. Y bueno, a ver, si de repente, imagínate que ahora en un rato el Snyder Cut se anuncia oficialmente, ¿tú qué crees que sucedería? Es decir, ¿cuál crees que sería la reacción de tu movimiento, de la gente que supone tu movimiento, en Sí, bueno, general? ahí pues se podría caer Twitter, ¿no? Podría arder Twitter, Instagram, Facebook y todo. Estaríamos todos, claro. Hombre, pues sería una noticia excepcional, vamos, estupenda. Es lo que estamos todos esperando, ¿no? Poder ver el enfoque original de Snyder, ¿no? Que, o sea, claro, es una idea global, ¿no? Para esa gran trilogía que luego va a expandirse, ¿no? O sea, esa Man of Steel, Batman v Superman, Liga de la Justicia. Y bueno, él iba luego a seguir con otras películas de Liga de la Justicia, tal. Tenía ese plan maestro también trazado, ¿no? Que nos mostró en ese gráfico tan críptico, ¿no? Que circula por ahí. No sé si sabes a cuál me refiero, ese, Sí, ese sí. gráfico, sí, sí, famoso. Pues claro, hay mucho interés, ¿no? En ver esta versión original del creador, porque por mucho que nos pueda también gustar la versión de Whedon, pues bueno, no deja de ser un poco una desviación de la idea original, ¿no? Entonces, el Claro, interés entiendo lo que es dices. máximo. Claro, si tenemos en cuenta que, según el propio Snyder, su corte duraría entre 3 horas y 3 horas y media, y el corte final de Whedon son 2 horas, pues claro, hay muchísimo material que se nos ha escamoteado, ¿no? Y que, claro, todos queríamos ver, independientemente de que nos haya gustado más o no la versión cinematográfica. Joder, el interés de ese material es máximo, ¿no?
Mira que le gusta hacer las pelis largas, ¿eh? Sí, sí, claro, todo es ahí grandioso, ese tono majestuoso, ese tono trascendente que intenta él dar, ¿no? Sí, Y desde claro. luego. Ujú. Em, vale, ¿y crees que, imagínate que es esto que te he dicho sucede, crees que a largo plazo, o sea, a corto plazo obviamente sería bueno porque podríais ver la película, tal, perfecto, pero ¿crees que a largo plazo podría ser malo? Es decir, alguna gente tiene un poco de miedo de que salga por el motivo de que la gente del Snyder Cut, sobre todo la gente más tóxica, pues como que se avive la llama aún más y sigan pidiendo incluso más cosas, es decir, que se exija más aún el regreso de Snyder para que haga otra historia, que se intente boicotear otro tipo de contenido hasta que no suceda lo de Snyder, ¿sabes? ¿Crees que podría Mm. ser a la larga negativo? Es decir, ¿crees que la gente del movimiento podría volverse más loca en ese sentido? Uf, ahí ya es que ya me pierdo con esa clase de gente, digamos, ¿no? Yo lo de los boicots a otros productos nunca lo he entendido ni voy a estar de acuerdo, ¿no? O sea, las tremendas ganas que yo pueda tener por ver el Snyder Cut no tienen nada que ver con boicotear otra clase de productos para favorecer que este aparezca y tal, no, no, yo ahí es únicamente el promover o sea, el reconocimiento del Snyder Cut, el ir comentando el material, el compartir esta ilusión con otros fans, pero no entrar en otra clase de asuntos ya más turbios para favorecer esto no me parecería. Claro, o Ahí yo no sea, lo veo. dejando de un lado todo lo turbio, ¿vale? Yo sí que te tengo que decir que estoy incluido en ese grupo de personas que teme que, claro, ya no solo la gente es tóxica, sino la mayoría del movimiento, sea tóxica o no, pues como que diga, vale, pues si ha salido esto, ahora hay que hacer presión para que el Ayer Cut de Escuadrón Suicida salga, o ahora hay que hacer tal para que pueda salir no sé qué, ¿sabes? O, por ejemplo, ahora que está Ben Affleck ha dejado el rol, pues hacer presión a tope para que Ben Affleck vuelva al rol aunque este no quiera y ahora se esté centrando en su vida para desintoxicarse del alcohol y no sé qué. Claro. Y mi gran o sea, es una de mis preocupaciones con respecto al movimiento y vamos, ojalá, vamos, de verdad que si sale algún día se acabe la cosa ahí, ¿no? Pero desde luego que, claro, viendo las cosas que ha hecho este movimiento, pues sí que es verdad que es un poco inevitable que lleguemos a pensar eso, ¿no? Sí, bueno, hombre, hacer presión para defender los propios gustos y tal nunca está mal, ¿no? Siempre es positivo el estar, pues eso, promoviéndolo por redes o por otros medios, intentando hablar de ello lo máximo posible, que se hable, que se mueva, pero el tener que atacar a otras cosas para hacerlo es lo que ya no, con lo que ya no estaría tan de acuerdo, ¿no? Y por eso entonces, bueno, si hay presión para sacar otros productos, otras versiones, pues, por ejemplo, el Layercat, ¿no? Así que yo creo que en el caso del Layercat no es tan, o sea, no sería tampoco tan comparable al Snyder Cut, ¿no? Porque yo creo que sería quizá más comparable al tema de Batman v Superman, que se hayan recortado escenas, para, a lo mejor ahí, claro, sí que se recortaron con el fin de cambiar un poco el tono, ¿no? Porque sí que ayer dice que el tono original de su peli, el enfoque general que quería dar no iba por ahí, ¿no? Y Sí, entonces, bueno, sí que sería un intermedio entre el tema de la versión extendida de Batman v Superman y el Snyder Cut, ¿no? Es que en el caso del Snyder Cut, por las últimas declaraciones, por toda la información que tenemos de los implicados, pues eso nos lleva a pensar que se trata de una película completamente distinta, ¿no? Y en el caso de Ayer no habría tanto material recortado, pero sí que habría un cambio de tono de la película. Entonces estaríamos ante un caso intermedio. No es como, por ejemplo, en el caso de Batman v Superman, en el que únicamente hablamos de material recortado. No habría un cambio de tono. El tono oscuro, trascendente, sería el mismo, ¿no? sí, todo lo que dices. Em, eh, sí, buah, es que es bastante complejo este tema, desde luego, ¿eh? Sí. Y la verdad es que, bueno, en fin, sobre todo el gran problema, como estamos hablando todo el rato, es ese tipo de gente que a ver qué pasa con ella, salga o no salga el Snyder Cut, porque, vamos, parece que algunos
que van a seguir así hasta el fin de sus días. Pero bueno, espero vamos, que no sea el caso y tal. Claro, Vale, no, claro, es que también hay que recalcar que por qué no pudiera darse el caso de que saliera el Snyder Cut y no nos gustara a muchos de los que son. Hombre, lo lógico es que sí, no todos los que somos pues fans del estilo de Snyder, es un estilo muy particular, ¿no? Muy personal. Vamos, yo lo considero un visionario, un creador inabarcable y demás. Y entonces me gustan, bueno, casi todas sus películas, excepto quizá se me ha ido un poco Sucker Punch, perdón. Sucker Punch, que no la entendí demasiado, lo veo más un experimento visual más que una película en sí, pero todo el resto de películas me encantan. Su manera de adaptar los cómics me parece brutal, ¿no? En Watchmen, 300, Man of Steel, Batman v Superman, la parte de la Liga de la Justicia que hemos visto, parece genial tanto visualmente como conceptualmente, ¿no? sí, pero El desarrollo emocional que da a los personajes, la caracterización. Entonces, claro, en principio estoy seguro de que me va a gustar, pero claro, no puedo estar 100% seguro, claro. Pudiera ser que luego llegara y no fuera tan de nuestro agrado, ¿no? Pero bueno, sí, sí, el... si Sí, sí, me no. permite decirlo, que también creo yo que hay mucha gente que saliese como saliese el Snyder Cut, como que ya estarían obra maestra, sacada de Snyder, Ya, claro, es que... perfección. Aunque la realidad no fuera esa, creo que ya hay gente que, vamos, tiene hasta el tweet preparado, ¿no? Para ese día, ya lo tiene escrito, está ahí en borradores esperando a que salga el corte. Y la verdad es que, claro, cuando tienes creo yo que es mucha gente, ¿no? A lo mejor no lo es, pero mi opinión es que sí, que será bastante gente. Y entonces, claro, volvemos a enganchar a lo de antes. Si esta gente ya le da igual, o sea, cuando salga le dará igual, sea malo, sea bueno, pues entonces van a decir, es perfecto, tal, así que como esto es súper bueno, pues tiene que volver Snyder, así que se ponen aún más cansinos, si me permites decirlo, para que vuelva Snyder y haga otra historia o le dé otro tipo de final a su historia. No sé, es que, vamos, es un lío tremendo lo que podría y lo que está pasando ya con todo eso. Claro, es que si tomamos el asunto desde el punto de vista del hooliganismo, ¿no? Yo me posiciono en este bando y de este bando no me muevo, Mm, y lo bueno es Snyder 100% y Whedon en 0%. Pues claro, ya esto queda simplificado un conflicto maniqueo y muy mm, que en realidad no es así, ¿no? O sea, el asunto es mucho más complejo que todo eso de estar en un bando o en otro, ¿no? Pueden gustar elementos de los que incluso alguna cosilla que aportara Whedon, pues a mí me gusta, ¿no? También Whedon es un creador, aunque yo no soy muy fan del UCM, ¿no? Y mm, tal, pero bueno, respeto a los que le guste ese tipo de enfoque, de enfocar los superhéroes, pero la verdad que yo no soy muy fan, pero sí me gustan otras obras suyas, sobre todo en los cómics, ¿no? Un gran guionista de cómics, ahí su versión de Vengadores, el mm, universo Ultimate, ¿no? Los Ultimates y tal. eso es. Entonces, claro, es que no es tan... Es que el problema es que hay gente que sí que se posiciona de una manera un poco maniquea, ¿no? Y un poco radical en Mm, un bando concreto. Entonces, claro, si al final sale Snyder Cut y lo voy a defender, sea como sea, no, tampoco, o sea, puede tener aspectos criticables también el Snyder Cut. O sea, es muy difícil que una película te guste el 100% de ello, ¿no? Y que de otra... claro, tú ves mucha gente que promueve el Snyder Cut, pues tirar por tierra absolutamente todo lo de la peli de la versión sí, cinematográfica de la Liga de la Justicia. Y bueno, yo a veces tampoco entiendo demasiado, ¿no? Parece que como que se lo autoimponen como un deber, ¿no? sí, 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 tengo que denigrar esta y promocionar al Snyder. Pues totalmente. tampoco no tiene por qué ser así, ¿no? Tú puedes, evidentemente, los que somos fans del estilo de Snyder vamos a preferir un corte 100% de Snyder, en principio, ¿no? Y tenemos muchísimas ganas de ver las ideas que tenía, ¿no? Pero no Claro. tiene por qué, eso no tiene por qué automáticamente por defender eso, no tenemos por qué denigrar todo lo del corte cinematográfico, ¿no? Nos puede también. Sí, claro, Pero, está claro, pero entonces, mucha gente no lo acepta, pero bueno, es lo que debería ser. Y mm, hablando de este tipo de gente, ¿crees que Snyder en algún momento a los defensores de su corte os ha engañado? Me explico, me refiero, ¿crees que hay supuestos bocetos que él saca y dice, no, esto estaba tal, y a lo mejor ni siquiera estaba? O sea, son bocetos iniciales que luego ni siquiera
llegaron a estar en ese metraje que llegó a grabar él. ¿Crees que ha sucedido? Yo soy de los que piensa que sí, no voy a decir que lo ha hecho siempre, pero yo creo que alguna vez él ha sido capaz de colar algo, en plan, o decir algún comentario de sí, esto lo había pensado, o mirad este concept de este personaje que sí que salía aquí, no sé qué. Eh, yo pienso que lo ha hecho alguna vez. ¿Tú qué piensas? No, yo, bueno, hombre, eso puede llegar a pensarse alguna vez, ¿no? Así un poquillo, pero no, yo creo que un creador de la talla de Snyder, ¿no? Así un director consagrado de su calibre y tal, yo creo que no tendría la necesidad de hacerlo, ¿no? Quiero pensar, vamos, que pudiera haberlo hecho, por poder, podría haberlo hecho, pero yo quiero pensar que no, y poniéndome un poco en su piel, ¿no? De la manera en que todos podamos, ¿no? Identificarnos con... Es muy difícil ponerse en su posición, ¿no? Pero bueno, yo creo que no, tampoco tendría la necesidad de hacerlo ni el sentido, ¿no? Además, de todas maneras, al principio él sí que fue discreto, ¿no? Es que, claro, nos quieren poner como que a veces tenemos la imagen como de que Snyder ha estado constantemente dando bombo a su Snyder Cut, pero tampoco es tan así, ¿no? Él, ya cuando ha pasado un tiempo del estreno y se ha visto que, hombre, que la película pues no fue del agrado de muchos fans, ¿no? Que al final tampoco fue un triunfo general de crítica ni de taquilla, pues bueno, ya ha ido eh, sacando, ya es cuando he hecho más hincapié, ¿no? En su Snyder Cut, y ha ido poco a poco enseñando los bocetos. Lo que pasa que bocetos, enseñando tramas que él tenía pensadas y demás, las imágenes que hemos podido ver, pero sí que, claro, sí que he visto esta posición así en más podcasts, ¿no? De gente que pensaba y dice, bueno, es que como suelta tan poquito a poco los datos, parece como que esté llevando a los fans, como que esté un poco manejando a los fans, ¿no? Manipulando, venga, ahora os doy una amiguita, ahora os doy otra, ¿no? Hombre, puede dar esa impresión, pero yo creo que no, que es la manera que él tiene de, pues, claro, sí está la frustración como creador, ¿no? De no haber podido plasmar, vamos, de que la gente no haya podido ver su visión del asunto, ¿no? O sea, claro, Sí. sí, es que hay un hilo conceptual tan grande entre Man of Steel, Batman v Superman y la Liga de la Justicia que, hombre, pues puede ser un resquemor importante el que Liga de la Justicia pues se haya visto tan modificada, ¿no? Con respecto a su visión original. Yo siempre lo he visto como una trilogía. Yo siempre he visto un hilo conceptual importante, ¿no? Man of Steel presenta al superhéroe, Batman v Superman lo deconstruye y lo cuestiona, el superhéroe, ¿no? Es el cuestionamiento, la deconstrucción, y Liga de la Justicia es la que lo reafirma, la que lo confirma, ¿no? Después de haber sido cuestionado el superhéroe en Batman v Superman, el Liga de la Justicia es la reafirmación del concepto de superhéroe. O sea, me parece una brillante ese hilo conceptual, que bueno, en cierto sentido se puede haber mantenido la esencia, sí que podría considerarse íntegra también con el corte cinematográfico, pero claro, ya aparte de ese hilo conceptual, tal si básico, pues claro, hemos hecho muchas otras tramas, como todo lo que tenía que ver con Darkseid y tal, que todos tendríamos muchísimas ganas de ver, ¿no? Cómo quería plasmar Snyder. Bueno, sí, si me lo permites decirlo, espero que no te enfades. Creo que reconstruir no es la palabra que usaría yo para lo que hizo Snyder con Superman. Pero bueno, a ver, a mí también me pareció súper emotivo su muerte y tal, pero vamos, creo que se dejó muchísimo de Superman vamos, en esa peli. Y también creo que como que tuvo ansias de hacer un círculo, o sea, una trilogía como a correprisas. Es decir, acabas de presentar a Superman y lo has creado en Man of Steel, y ya al final de Batman contra Superman te lo has cargado sin prácticamente darle tiempo a hacer casi nada, y luego ya lo resucitas, y como que es ahí, en ese momento de resurrección, cuando quieres decir, vale, aquí ha resucitado, ya como que ya quería dar al Superman al que estamos más acostumbrados todos, ¿no? Y eso personalmente me parece un error, y te lo dice alguien que el Ultimate Cut de Batman contra Superman le gusta muchísimo, ¿eh? O sea, te lo digo así. Pero Ujú. bueno, es mi punto de vista, y bueno, puedo entender que el tuyo sea otro, y nada, simplemente te lo digo desde el mío, por supuesto, de
de todo el respeto. También tengo que decirte otra cosa por la que te puedes enfadar, es que sí que pienso que, sean reales o no, como que esas miguitas que decía en los podcasts, las ha ido soltando en plan, cuando el movimiento estaba más estancado por lo que fuera, pues sí que de repente aparecía un arte o un comentario de Zack Snyder en Vero, creo que se llama la app, Bebo o Vero, sí. Sí, eso, pero Y Vero. Y claro, a mí, que tras tantos 2 años ya, tanto tiempo, pues que cada pocos meses o incluso cada mes, de repente un arte, de repente una respuesta a un comentario, pues como que esa cosa se está alargando ya demasiado. Y vamos, el espectáculo que es sentar a cualquier cuenta de Warner y de sus filiales y de repente release the night card, release the night card, y un montón de comentarios, pues vamos, ya es... Y oye, que a lo mejor lo dice gente no tóxica, pero vamos, es el hecho de estar ahí ya en todos lados con ello y tal. Pero bueno, yo ahí ya no quiero, ya no quiero seguir entrando demasiado. Vale, ahora te voy a poner un poco contra las cuerdas y quiero decirte que te pongas en nuestro lugar, es decir, de las personas que opinamos esta contrariedad a la gente del movimiento y nos digas en qué nos da la razón a nosotros. O sea, obviamente intuyo que una de tus respuestas será sobre la gente tóxica del movimiento, pero ¿en qué otras cosas nos das la razón a nosotros? A ver. Pues hombre, yo creo que sobre todo en la gente pues un poco más suspicaz, un poco más escéptica con el Snyder Cut, sí que tiene razón en criticar a muchos miembros del Snyder Cut, bueno, vamos, que promueven el Snyder Cut, el asunto de denigrar tanto la versión de cinematográfica, ¿no? O sea que Hmm. ni tan mala va a ser la versión cinematográfica, ni tan glorioso la segunda venida o sea, la octava maravilla va a ser el Snyder Cut, ¿no? Entonces, sí, la exageración, ¿no? Digamos, la radicalidad de las posturas de muchos, ¿no? Sí que hay, hombre, a veces el exceso de apasionamiento pues le puede llevar a uno a posturas un poco radicales y que incluso pues asusten a la gente que esté viendo la discusión desde fuera, ¿no? Y pues se escandalice un poco de los planteamientos de algunos. Eso sí que puede ser verdad, ¿no? Y, Hmm. y no veo, y también, no que tengáis razón, pero sí que no veo descabellado el pensar que Snyder hubiera podido soltar algún boceto sin que hubiera estado diseñado previamente, ¿no? Tampoco, es que cada vez cuando alguien plantea eso, bueno, se salta ahí de una manera, vamos, enseguida se le ataca sin piedad, ¿no? Y tampoco, ¿no? Tampoco creo que deba hacerse de esa manera. Creo que se puede debatir y bueno, considerar que no es, dados la información que tenemos desde fuera, ¿no? Porque no estamos dentro de los entramados de Warner. Hmm. Entonces, dada la información que se tiene desde fuera, que tú consideres eso no me parece descabellado tampoco, ¿no? Yo creo que no, ¿no? En principio no debería ser y bueno, yo creo que lo hace por mantener un poco viva la llama, ¿no? De la reivindicación del Snyder Cut, porque él quiere, claro, como creador, pues evidentemente él es el que más interés tiene por ver su visión plasmada al final, no en un producto que la gente, en ofrecer su visión al mundo, ¿no? Y, y claro, yo creo que no debe, pero bueno, no es descabellado pensar que pudiera ser así, ¿no? Porque claro, hay alguna cosa que es tan diferente del planteamiento de la versión cinematográfica de la que nunca habíamos oído hablar, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me chocó mucho también el asunto del detective marciano, ¿no? Que Sí, sí. salió hace poco y que luego resulta que era el coronel Swanwick, ¿no? Eso se lo veía un poco rebuscado y pues que algunos pensáis que pudiera ser un añadido así un poco fake, pues bueno, No, no me no, parece. si te soy Sí, sincero, yo soy de los que piensa que eso sí que es verdad, ¿eh? O sea, eso sí, yo claro. desde el primer momento, o sea, cuando yo estaba en el asiento en la sesión de Batman contra Superman, yo dije: "Ostras, es que este tiene toda la pinta de ser el detective marciano, ¿eh?". Yo lo Sí, intuía y al final se confirmó tal, eh, o sea, intuyo, perdón, que puede ser verdad, pero no sé yo si realmente iba a suceder eso en su corte, ¿sabes? O sea, claro.
le creo, pero no sé yo si eso iba a aparecer de repente en la Liga de la Justicia. O sea, quizá en una película futura, no te digo que no, un plan para el futuro, pero no sé, como que fuera algo material más que una idea. eh, Claro, que a lo mejor esos storyboards que hemos visto, que a lo mejor no estuvieran en poder de Warner en principio, ¿no? Y tal, bueno, puede pensarse y tal. Pero, pero vamos, que todo es, o sea, al final es interesante, ¿no? Ver todos estos conceptos. Así es. El tema es que, claro, tampoco nos queda muy claro, porque sabemos que al principio la Liga de la Justicia iba a dividirse en dos partes, ¿no? Eso decían los. sí. Bueno, y eso tampoco no ha quedado muy aclarado, ¿no? A veces Snyder también es muy críptico, ¿no? En sus planteamientos, como en este gráfico, que me parece fascinante y muy interesante, pero claro, tampoco es que lo exprese de forma muy clara, ¿no? Porque parece que Warner, al ver que el resultado en taquilla de Batman v Superman no fue todo lo gigantesco que ellos esperaban, ¿no? Pues decidió cambiar un poco el planteamiento y el tono, ¿no? Y entonces, a lo mejor hacer de Liga de la Justicia una peli autoconclusiva por si no salía todo lo bien que parecía, ¿no? Sí, sí. Y también sería interesante comentar, que yo no hemos comentado mucho, el tema de Warner, que parece que los ejecutivos, o sea, claro, la polémica de si el Snyder Cut estaba terminado o no, ¿no? Eso es una de los hechos más polémicos y que más discusiones generan entre fans, ¿no? Entre defensores y vamos a decir detractores, ¿no? Del Snyder Cut. Eso ahí podríamos argumentar un poquillo. Pues, a ver, yo creo que hay un metraje, obviamente, grabado, más que nada por las fotos que se han visto, pero creo que algo montado, o sea, es decir, ya completo, con todos sus efectos terminados y tal, creo que no lo hay. Creo que no existe, al menos no por ahora. Y bueno, y respecto a la música, que también estuvo en el aire, si llegaron a componer Yankee XL y Hans Zimmer, la música yo creo que tampoco. A lo mejor ya había canciones preparadas o más que canciones, algunos acordes, ¿no? Algunas composiciones ya más o menos encaminadas a estar terminadas, pero yo creo que desde luego no está todo listo, ni mucho menos, que hay algo ahí que se tiene que acabar, no sé cuánto, o sea, en porcentaje, pues a lo mejor ese SCAT está a la mitad o no lo sé, ni idea. Pero yo tengo bastante claro que no está acabado. ¿Y tú qué piensas, Jorge? Hombre, ahí, claro, sí que sí es que más que en el que esté acabado, ¿no? Yo creo que la polémica está en si hay tanta cantidad de metraje como dice Snyder, ¿no? Para hacer Mm, 3 horas y media o no, ¿no? O sea, si ese metraje ya está, aunque no estuviera completa la postproducción, si estaba ya rodado, ¿no? Aunque fuera en bruto. Ese yo creo que es un poco el debate, claro, que al principio la versión de Warner era que, es que esto es bastante interesante, ¿no? Cómo ha ido cambiando la percepción, ¿no? Del asunto, porque claro, la versión inicial de Warner pues era bastante aséptica y correcta, ¿no? Era bastante... no quería, no entraba mucho en polémica, simplemente se decía que Snyder había tenido que salir del rodaje por el suceso trágico con su hija y que claro, no tenía, o sea, no había material suficiente rodado para dar una coherencia narrativa a la película y se contrató otro director de mucho prestigio, ¿no? Como es Whedon, para dar un finiquito, para conseguir rodar las escenas que dieran un hilo narrativo a la película. Y bueno, mm. pues parecía una versión coherente, ¿no? No parecía una versión de la que dudar en principio. Pero claro, después toda la información que ha ido saliendo, pues nos hace pensar que ya poco a poco nos hacía pensar que sí, que es que aquí había habido un cambio gigantesco, ¿no? Que no solo se trataba de rodar unas cuantas escenas más para dar coherencia narrativa, sino que se había cambiado por completo, ¿no? El, el sentido de la película. Y es lo que podemos inferir un poco de las declaraciones de otros implicados, ¿no? Como Momoa, pues todas las que se supone que él ha visto. Claro, él no aclara si está terminado o si no. Yo creo que es evidente que no está terminado o no todo va a estar terminado, ¿no? Eso sí que habría mucho material que no está editado, que no ha tenido la postproducción, ¿no?
Y entonces ahora parece ser que eso sí que parece confirmado, que ahí Warner sí que nos escamoteó información, ¿no? Que la realidad es que hubo una gran polémica cuando Snyder presentó su corte en bruto, ¿no? Supongo que con muchas partes sin editar, ese corte famoso de las 3 horas y pico, ¿no? Pues hubo una grandísima polémica por parte de los ejecutivos que ya estaban muy preocupados por la recepción en taquilla de Batman y Superman, ¿no? Que no había Sí. sido todo lo espectacular que querían, y veían que quizá el público era más proclive a un tono más ligero, ¿no? Que ya de por sí la peli iba a tener un tono más ligero que Batman y Superman, pero bueno, que a otro tono. Entonces decidieron pues el modificar el, por completo la película, ¿no? Y contratar a Whedon para hacer cambios muy drásticos, no solo completar lo que Snyder había dejado sin terminar, ¿no? Y claro, yo no sé aquí cómo encaja en todo esto el tema de, porque claro, eso es un hecho cierto, ¿no? Este trágico suceso del suicidio de su hija. Entonces yo no sé si esto, porque sería, no quiero pensar tampoco tan mal de Warner, ¿no? Porque a veces hay quien, dentro de estos elementos más radicales del release de Snyder Cut, sí que hay mucha gente claro, que asumió una actitud muy vil por parte de Warner de haber usado el tema de la hija de Snyder como excusa del cambio que habían hecho de su película, ¿no? Yo no creo. Ahí ya entramos en terrenos un poco escabrosos, ¿no? Bueno, a ver, hay mucha gente que se crea teorías. De hecho, te voy a contar una que me dijeron hace poco que Disney había pagado al CEO de Warner y a Joss Whedon para que arruinasen la Liga de la Justicia y que por eso acabó así, ¿no? Vamos, hay todo tipo de teorías. A ver, creo, desde luego, que Warner, o sea, a ver cómo lo digo. Por un lado, obviamente, ese suceso trágico le vino bien, entre comillas, para poder cambiar la dirección de la película. O sea, el rumbo que llevaba la película que de Warner no era del agrado. O sea, para bien o para mal, eso es así, desde luego. Otra cosa es que a raíz de eso, Warner como que ya se quisiera deshacer totalmente, apartarlo y ya no darle la oportunidad nunca más. Yo creo que eso no es así y desde luego no fue una jugada sucia. Que aprovecharon por así decirlo, eso de que Snyder, ¿no? Se tuviera que apartar para poder cambiar el rumbo de la película, pues hombre, pues sí, si no, no habría mantenido la fecha de estreno, no habrían incluido a Josh para seguir dirigiendo la película, pero bueno, simplemente, a ver, está claro que cuando pasa algo tan gordo, pues un director va a quedar apartado durante muchos meses, sí o sí, de esa película. Lo que yo no entiendo de Warner es esas prisas de sacar la peli sí o sí. O sea, aunque luego la retomase Snyder, o bueno, o aunque se incorporase así rápidamente Joss, yo creo que la película debería haber salido más tarde, aunque la trama y tal hubiera sido todo igual, sino más que nada por el tema de los efectos, para que pudieran Sí, haber sí. acabado todos los efectos bien, para que todo hubiera quedado más medido, así, y que Henry Cavill hubiera acabado ya su rodaje con Misión Imposible, se hubiera afectado directamente, que no se hubiera afectado, pero que al menos el resultado final de su boca hubiera sido bueno, Sí, ¿sabes? sí. No sé, es súper complejo eso también. Y bueno, que está claro que por parte de los dos bandos, creo que tenemos muy claro que Warner tenía muchas prisas y bueno, y eso afectó negativamente a la película, tanto a la película final como a bueno, la película que llevaba Snyder sobre el tintero. También me quiero poner un poco en vuestra posición de, como tú lo has hecho antes, y la verdad es que como que, no sé cómo explicarlo, pero bueno, sí que creo que haya 3 horas o más grabadas. Eso sí, no sé si habrá todo lo que quería grabar Snyder, porque si fuera por Snyder tendría horas y horas y horas. Pero vamos, que más que las horas que dura la Liga de la Justicia, el corte cinematográfico, seguro. O sea, estoy convencido de que hay metraje de Snyder para eso. Vamos, conociéndole y viendo todas las fotos que han ido saliendo de Iris West, y otros personajes, está más que claro. Bueno, también, más que nada para terminar, te quería un poco preguntar sobre lo que parece que ha salido recientemente, de que había un actor para hacer de Hal Jordan y que Green Lantern apareciese en la Liga de la Justicia.
No sé si es verdad eso de que apareciese, pero vamos, parece que sí que había un actor, perdón, tanteado para hacer dejar, al menos en el futuro, que hiciera un cameo. Y bueno, por lo que comentó ese mismo actor en Instagram y tal, y también se veía en uno de los concept arts de Snyder de que saliese. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que aunque fuera a modo de cameo hubiéramos tenido ahí en el Snyder Cut a Green Lantern? Sí, yo creo que eso no hay motivo para dudar de ello, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que Snyder hacía planes de futuro, ¿no? Y él iba introduciendo conceptos que iba a desarrollar más tarde, ¿no? Para él no iba a terminar todo con la Liga de la Justicia, ¿no? El plan no era que fuera tan autoconclusiva como acabó resultando, ¿no? Entonces Mm, sí, perfectamente sí que podría ser. Hubiéramos tenido ahí más. Claro, también hay que tener en cuenta que por entonces, claro, la imagen de Green Lantern para el gran público estaba un poquillo desprestigiada por el poco éxito de la versión de Green Lantern de Martin Campbell, ¿no? En mm. 2011 con Ryan Reynolds y tal. Entonces, claro, no había mucho interés en que apareciese por no recordar al gran público esa otra versión, pues un poquito fallida, ¿no? Y claro, pues quizá la manera más inteligente de introducirlo pues fuera con un cameo para desarrollarlo más tarde en otra película. Yo creo que sí. Y por comentar un poquillo de temas que has ido comentando ahora sobre el asunto de que fue un poco deprisa y corriendo Warner, yo creo que ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Es que es evidente que, claro, pero sí que hay datos sobre ello, ¿no? Y es que parece ser que para los ejecutivos tenía que entrar en la cuenta de resultados de 2017, como fuera, ¿no? Justice League es una razón tan prosaica como esa, ¿no? O sea, al fin y al Mm. cabo, a veces buscamos explicaciones estrambóticas y al final es todo algo tan simple como que tenía que entrar en el balance de resultados de, de ese año fiscal o lo que sea, ¿no? Y Sí, eso sí sí. que parece claro. Entonces, y al final, pues tampoco fue tan inteligente por parte de los ejecutivos porque la recaudación, desde luego, se quedó muy corta, ¿no? La Que va, recaudación un de fracaso, vamos. un fracaso. Entonces, claro, al final, y claro, sí que evidentemente no había pasado nada por dejarlo, por posponerlo un poquillo y por lo menos dar tiempo a que se afeitara el bigote, ¿no? Ese maldito bigote, ¿no? Henry Cavill. Que bueno, hombre, ese es uno de los principales motivos por los que se ataca en la versión cinematográfica, pero bueno, yo tampoco podemos entrar en una crítica de una película en ese aspecto, ¿no? Hay gente que al hablar de la película, pues salta con eso y no, de ahí no sale, ¿no? El bigote. ¿Qué opinas de la liga? Tal? El bigote ya Mm, se me cayó la película ya con el bigote de Cavill, hombre, tampoco, sí. tampoco es así, ¿no? Ahí tiene otras virtudes, ¿no? Pero, también interesante, así curioso, lo que comentabas de esas teorías que te habían contado, ¿no? Buah, mil y un teorías podemos encontrar, ¿no? Y Vamos. yo nunca estoy de acuerdo con esas teorías estrambóticas, ¿no? De que sí está implicado Disney, que sí tal. A veces la explicación más sencilla es la más probable, ¿no? Yo creo que simplemente los ejecutivos de Warner, pues les entró el miedo, ¿no? Pues lo que hemos comentado antes, de que el resultado de taquilla de Batman v Superman fue bueno, pero no todo lo espectacular que uno pudiera pensar Mm, para una reunión de estos dos grandes iconos del cómic, ¿no? Se quedó un poco corta y claro, ellos pues verían, supongo que, o sea, vieron el Snyder Cut ese en bruto, ¿no? Que posiblemente, que yo espero y quiero creer que existe, ¿no? Que sí que hay indicios de que, ¿no? sí, Que existe, ¿verdad? sí, sí. Ese Snyder Cut en bruto, lo vieron y claro, se asustaron, ¿no? Vieron una versión a lo mejor demasiado compleja, un poco enrevesada para el público general y quisieron simplemente pues un producto más accesible para el público general, más convencional y más fácilmente digerible y que les asegurara en principio un resultado, pues un buen resultado económico y algo más convencional. Para el público Sí. ellos la explicación es simplemente esa y por eso es lo que cambiaron. Claro, ahí lo que podemos echar en cara a Warner es eso, que nos miente, o sea, que sí que, claro, su versión está muy distorsionada, ¿no? Porque en realidad no solo era arreglar, o sea, modificar algunas partes de Snyder, rodar nuevas escenas para dar coherencia narrativa, sino cambiar el enfoque casi por completo, ¿no? Y entonces, eso sí que se puede echar en cara. Claro, uno se pregunta qué habría ocurrido si no hubiera ocurrido la desgracia familiar de Snyder, ¿no? ¿Cómo habrían justificado? Ahí que uno puede plantearse un what if, ¿no? Ahí, ¿qué habría Sí. pasado? Sí, Y entonces, y claro, es muy difícil determinarlo, pero a lo mejor hubieran visto el resultado igual y
de otra manera habrían dicho, oye, que esto no nos ha gustado, vamos a contratar a este director porque lo tuyo no tal. O a lo mejor no, ¿sabes? Y se hubieran lanzado a la Claro, aventura, le han pero tirado no para sé, yo creo adelante. que algo tuvieron que ver en ese metraje que a ellos no les gustó nada Claro, esto. y bueno, y entonces, pues se hizo el cambio que se hizo y bueno, y punto. También Sí, sobre lo que decías de la taquilla, hay que decir que no estaban contentos ya desde la primera película del DCU, es decir, desde Man of Steel, como que, según he leído, se esperaba que generase 1.000 millones de dólares como mínimo y claro, y no llegó a esos resultados. Es verdad que fueron unos resultados buenos, pero desde luego no esos que esperaban. Creo que los 1.000 millones era algo muy alto para empezar a apuntar, ¿no? Con la primera película de tu universo, que oye, que teniendo a un héroe como Superman, pues es posible, ¿no? Pero creo que el objetivo debería haber sido un poquito más bajo, pero eso sí, desde luego la taquilla final no cumple, ni vamos, ni con lo que yo estoy diciendo ahora, ni con las expectativas que se tenía anteriormente. Y bueno, pues sí, al final esas ansias de acabar el año fiscal, que si la taquilla no sé qué, pues van, bueno, ya sabemos cómo acabó esa taquilla, ¿no? Un fracaso bastante grande, pero bueno, en fin, de la taquilla ya poco se puede decir. sí, la taquilla se comenta, pero es interesante pensar en que si los ejecutivos de Warner hubieran sabido que la taquilla de Liga de la Justicia iba a ser esa, hubieran dejado el Snyder Cut. yo, yo estoy convencido, ¿no? Si dijeran, no, para meternos en, o sea, para al final recaudar esto, no hace falta andar aquí Hmm. modificando todo lo de Bueno, quién Snyder, ¿no? sabe, a lo mejor hubieran pensado, ostras, es que si hemos hecho esto, con el Snyder Cut vamos a hacer menos, ¿sabes? Es que, pero menos, o sea, para una película de la Liga de la Justicia, una película con Batman, con Wonder Woman, que acababa de ser un éxito ese mismo año, ¿no? A principios de 2017, como Batman Superman, es que es difícil imaginarse una recaudación menor. Es que está en el percentil más bajo de lo que uno pudiera esperar, ¿no? De estas webs especializadas a veces en expectativas de taquilla y tal, ¿no? De Box Office Mojo y tal. Está, Hmm. vamos, es que pulverizó las expectativas hacia abajo, ¿no? Lo de la Liga de la Justicia es que Sí, fue sí. un gran descalabro, ¿no? Yo creo que con lo de Man of Steel, no sé, yo creo que bueno, no estuvieron, claro, que a lo mejor las expectativas eran mayores, pero bueno, yo creo que se consideró un buen resultado, ¿no? Además, Sí, a ver, fue un buen resultado, pero como te decía, esperaban más. O sea, acabaron sí. contentos, pero esperaban más. Claro, yo creo que el que sí que les acabó de mosquear fue el de Batman v Superman, que claro, yo he hecho que iba a superar los 1.000 millones, ¿no? O sea, algo tan apoteósico como reunir a Batman y Superman, pero claro, toda la crítica de, claro, al final todas las noticias negativas, ¿no? Las críticas especializadas que fueron bastante La crítica pagada por negativas. Disney. Claro, la crítica, bueno, ahí ya sería tema para otro Sí, sí, para sí. debate ya, pero bueno, que vamos, que no fue la recepción crítica, pues claro, no fue buena, ¿no? Y tal, y entonces, pues todo eso hizo que al final se resintiera la taquilla, ¿no? Y entonces cuando saltó la voz de alarma para los ejecutivos y yo creo que es lo que desembocó en todos los cambios de Liga de la Justicia, ¿no? Mm. Bueno, También es que creo que la gente iba con una idea y como que esa idea, al no verse reflejada en lo que esperaban, como que dijeron, esto me ha decepcionado, no, o esto no es lo que debería ser. totalmente. Yo creo que es que Batman v Superman no es para nada convencional, ¿no? Dentro del género de Que va, superhéroes. que va. Yo la adoro, la idolatro, la venero, quieras, pero claro, admito que es que no es el típico enfoque con el que uno pueda agradar a todo el mundo, ¿no? Y que no es muy accesible quizá para el público general, ¿no? Hay muchos elementos narrativos que pueden resultar un poco extraños a la gente más Eso ajena es. a los cómics, ¿no? Y que no conozca así mucho la fuente, más que a los cómics, a los personajes, ¿no? Que se Mm. acerque así de nuevas y le pille un poco el pie cambiado y Sí, demás. estoy de acuerdo. Entonces, A mí también me gusta muchísimo, vamos, me encanta esa película. Pero eso sí, como que entre los trailers, que bueno, revelaron muchísimo esos trailers de esa película, vamos. Es que sí, eso poco más fue, claro. y yo El qué tema sé, Doomsday, sí, sí, sí. sale hasta Mm. la muerte de Superman, ¿no? Por poco. Y como que entre esos trailers y los títulos y el título de la película, es decir, me van contra Superman, desde luego que alguien no se espera, no va con la mentalidad de que va a haber una trama tan compleja y tan rebuscada con tantos detalles en el que Lois Lane juega un papel clave
desenmascarar toda esa parafernalia que se está montando para desacreditar a Superman e incluso acabar con él. Vamos, es algo mucho más complejo que, oye, tú y yo estamos encantados con ello, pero claro, el público, pues de lo que entre los trailers que se ve, la poca información que tienen ya ellos de por sí y que esperan, voy a decir por lo que ha visto en Marvel, pero bueno, voy a decir mejor por todo lo que ha visto en otras pelis de superhéroes, algo no tan complejo y vamos, si acaba saliendo así, ¿no? De como salieron en su momento. Es totalmente, es que, vamos, yo estoy convencido de que no era la idea que pudiera tener la mayor parte del público general de una peli con Batman y Superman juntos, ¿no? Sobre todo, claro, y quizá a lo mejor lo que más chocara es el concepto de Superman que se presenta en esta peli. Para el público general, pues sí que yo creo que le resulta un poquillo extraño y demás. Entonces, sí que hay, claro, es que es una complejidad narrativa, emocional también, ¿no? La complejidad emocional, el desarrollo de personajes tan intenso. Yo creo que gran parte del público general salió desconcertado de la Sí. película y no sabían bien lo que habían visto. Entonces, claro. También es muy valiente por parte de Snyder, ¿no? Ahí el mantenerse firme en su visión y no adulterar, digamos, bueno, en cierta medida no va a poder un creador pues sometido a los designios de una franquicia, ¿no? Propiedad de una gran corporación, tampoco va a tener nunca, o sea, no nos engañemos, ¿no? No puede tener nunca libertad absoluta, ni quizá tampoco sea muy deseable que la tenga, ¿no? De Claro. forma absoluta, porque hay que respetar ciertos cánones, ¿no? De los personajes, de las tramas y tal. Pero bueno, dentro del margen que se tiene, Snyder, pues ahí ha sido muy, muy valiente dando su visión, ¿no? Sí, Y eso sí, es. vamos, desde luego, pero es eso, quizá, como tú dices, es un problema que tiene tanto en esa película como en la Liga de la Justicia, y es que como que pretende actuar como si tuviera totalmente libertad para hacer lo que le dé la gana, de la manera en que le dé la gana. Y claro, como que eso se le ha ido olvidando en los montajes, ¿no? Y en los rodajes de las películas, y en fin, la cosa, pues ya sabemos cómo acabó, ¿no? Con él fuera de todo Claro. esto. Hombre, él plantea un producto muy, muy personal, un producto único, un producto, una complejidad pues inusitada, ¿no? Para el público general. Y claro, y los ejecutivos es un tira y afloja, ¿no? Él quiere mantener su visión personal, el intentar mantener, o sea, no alterar la esencia de los héroes, o sea, de los personajes, en favor de hacerlo más convencional para el gran público, y los ejecutivos siempre van a tender a lo contrario, ¿no? A intentar hacerlo más convencional, intentar asegurar el mayor número de público posible y demás. Entonces, es un juego de equilibrios en el pues, que al final se rompe, ¿no? Como al final parece que ocurrió con la liga. Sí. Sí. Y bueno, ya para que no se haga esto tan extenso y poder finalizar ya, quiero darte, como hacen en los debates políticos, un minuto de oro. A ver, no estrictamente que sea un minuto, pero básicamente para que me entiendas el concepto, en el que hables o que te dirijas hacia el público y des un mensaje final, tanto a los que están en tu movimiento como a los que no. Un mensaje final sobre el Snyder Cut para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, pues independientemente de que nos guste más o nos guste menos el estilo de Snyder, de que creamos más o menos en las aseveraciones que él hace de que ya estaba, estaba casi rodada su versión de las 3 horas y demás, yo creo que para todos puede ser enriquecedor el que salga a la luz esta versión de Zack Snyder, ¿no? Nos gusta el final más o menos, para todos es enriquecedor el que existan cuantas más versiones mejor, ¿no? de cada producto, y esto no va en detrimento de quien le haya gustado la otra versión o de quien no le guste el estilo de Snyder, ¿no? No hay por qué boicotear otros productos por defender unos, ¿no? Y nada, decir que de esto, que tampoco es que se esté pidiendo nada tan excepcional, tan raro, cuando ya tenemos pues el precedente claro del Donner Cut de Superman 2, ¿no? Que sería el clavo ardiendo un poco, el clavo ardiendo al que nos agarramos los que queremos ver esta versión de Zack Snyder, ¿no? Este precedente por el que Warner edite y que
impresionar un poco para que se haga esa inversión que, vamos, yo creo que seguro que debería hacerse, ¿no? Para poder sacar el producto a la luz, ¿no? Que deberían pulirse realizarse cierta postproducción sobre mucho material que aún estaría en bruto, ¿no? Y sintetizarlo en eso, en que el que salga a la luz el Snyder Cut siempre va a ser enriquecedor y no tendría por qué restar. Pensaba que ibas a acabar con la frase release de Snyder Cut. Por supuesto. Release de Snyder Cut. Eso es, muy bien. Hashtag. Vale, yo el hashtag, ¿no? Al principio. Voy a tener yo ahora también mi minuto de oro y simplemente pues decir, primero, que se intente no ser tan duro con personas como Jorge de este movimiento. Hay que tener claro que en este movimiento, aunque parece que no, hay muchos tipos de personas dentro de él y nos encontramos con personas como Jorge o bueno, con pensamientos similares que al fin y al cabo lo único que deciden es que salga ese corte. Pueden dar más la turra o no, podemos pensar que no debe salir o sí, o nos da un poco igual, pero bueno, el caso es que este movimiento está aquí, tiene personas como él, como Jorge, y bueno, y que ya parece imparable, no en el sentido imparable de que van a sacar el corte sí o sí, sino imparable de que este movimiento no se le puede frenar, no va a desaparecer, no podemos hacer que desaparezca. Y bueno, hay que empezar por tender la mano con gente como Jorge. Y bueno, y ya los tóxicos, la verdad es que entrar en peleas y hacerles caso, este es un mensaje también para la gente dentro del movimiento. Creo que tanto nosotros, pero sobre todo vosotros, no como padres padres dentro del movimiento, sino más bien como tener un poco de responsabilidad de apartar a este tipo de personas totalmente, porque vamos, sabéis vosotros y sabemos nosotros que no deben representaros bajo ningún concepto y que desde luego bajo amenazas, acoso y toxicidad no se puede conseguir, no se debe conseguir nada en esta vida, ya no solo un corte cinematográfico. Y en segundo lugar, y para terminar, que yo estoy en el grupo de personas que bueno, es que si sale, yo veré el Snyder Cut, opinaré sinceramente de él, pero bueno, que tampoco es una necesidad para mí que salga, tampoco tengo ganas, por así decirlo, ni hype de que salga, pero bueno, estaré ahí el día de que lo haga, si lo hace en algún momento. Y bueno, si sale, sobre todo espero para todo el público, pero sobre todo para gente como tú, Jorge, que salga bien y que de verdad sea una visión final y final. O sea, y esto es todo, amigos, que el arco de Snyder acabe ahí y ahora podemos disfrutar otro tipo de cosas post-Snyder que bueno, que vayan funcionando así a su manera y a su ritmo. Pues muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por escucharnos los dos puntos de vista, espero que os hayamos hecho reflexionar en algún momento y oye, si os habéis dado cuenta de algo gracias a esto, pues perfecto, Jorge. ¿Alguna cosa ultimilla así rápida que quieras decir tú? Sí, no, con respecto a que... No, para cerrar, como has dicho ahora, que el arco de Snyder acabara ahí, bueno, tampoco tendría por qué, ¿no? Luego, si nos gusta, podríamos pedir que Snyder volviera a dirigir alguna peli de DC sin detrimento de que podamos disfrutar de otras visiones, ¿no? Como ese Batman de Matt Reeves tan prometedor, ¿no? O como otras... Yo creo que todo, o sea, hay que intentar sumar y no restar, ¿no? El que salga el Snyder Cut siempre va a enriquecer la visión de estos personajes y no hay que intentar que todo sume y que nada reste. Y release de Snyder Cut. Bueno, Jorge, ya hablaremos de eso de que vuelva Snyder, ¿eh? Ya hablaremos. Pues nada, muchísimas gracias a ti una vez más por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de la DC Cueva. Un saludo de DC Lovers, hasta luego. Un saludo.